Vale. Bien, pues como os decía, vamos a hablar de las técnicas para muestreo y medición de partículas. Yo soy Carlos Suárez, pertenezco a la empresa Vertex, ya es la cuarta edición que colaboro con la gente de ITP, con la cual tenemos una magnífica relación. Y espero que por lo menos haya 4 o 6 u 8 o 10 veces más para colaborar, porque la verdad es un placer trabajar con esta gente. Entonces yo trabajo para Vertex desde hace ya más de 20 años y soy la persona responsable a nivel estatal de todo el departamento de higiene industrial y medio ambiente. Entonces, bueno, en Vertex somos ahora mismo unos 50 trabajadores. Tenemos diferentes departamentos, nos dedicamos principalmente a la venta de instrumentación y de técnicas de instrumentación analítica sobre todo. Entonces tenemos departamentos sobre todo analítica, otro que es biotecnología, otro que es laboratorio y el mío, que es el de higiene industrial y medio ambiente. Entonces, bueno, pues como os decía, somos unas 50 personas, aproximadamente unos 50 trabajadores y, bueno, pues hay varios departamentos. Respecto a la implantación, pues yo estoy en Barcelona, pero tenemos implantación en toda España, en todo el país. Estaríamos hablando, bueno, de Roberto Hernani, que es el delegado de Bilbao, José Varela, que está en Galicia, Alberto Izquierdo, que está en Madrid, Domingo, que está en Valencia, y en Andalucía tenemos en la parte occidental está Carmelo, que tiene oficina allí, que es personal de Vertex, y en la parte oriental pues está Epicenter, que bueno, son parte de los organizadores del Congreso, que nos hacen de distribuidores en esta parte. Entonces, bueno, pues cualquiera de ellos, o conmigo mismo, cualquier cosa que necesitéis aclarar, información, etcétera. Os he dejado unas tarjetas por ahí, por si alguien quiere escribirme un correo pidiendo algún tipo de información, alguna cosa. También hay por ahí circulando una hoja por si alguien quiere que le enviemos información, pues el PDF de la exposición o lo que sea, pues se lo podemos enviar. Os rogaría que os apuntaseis con nombre de empresa, nombre de persona, teléfono, email y si puede ser la provincia, mejor, para no poneros la dirección ni nada, pero por lo menos para saber de dónde es, ¿vale? Entonces, esta es más o menos la estructura que tenemos a día de hoy en Vertex y el catálogo que acabamos de sacar, bueno, hemos sacado hace un par de meses, es un catálogo que, bueno, pues tenemos todo lo que vendemos en mi departamento. Este es el catálogo de higiene industrial. Entonces, bueno, pues aquí solo tengo 3 o 4, pero cualquiera que me lo pida no va a haber ningún problema, se lo enviamos o se lo hacemos llegar. ¿Vale? Hechas las presentaciones, vamos a entrar un poco en el contenido del taller. Vamos a hablar un poco de 3 temas. Lo he dividido en 3 temas. Entonces, en el primer tema vamos a hablar de muestreo de micropartículas. Cuando hablamos de muestreo, normalmente vamos a hablar de micropartículas. Hay también una pequeñísima parte que hablaré al final de todo de muestreo de nanopartículas. Pero normalmente casi todo el mundo cuando se habla de muestreo se refiere a micropartículas. Evidentemente, no cal que diga que cuando hablamos de micropartículas estamos hablando de tamaño micrométrico, cuando hablamos de nanopartículas estamos hablando de tamaño nanométrico. Entonces, el muestreo de partículas se dividirá, pero veremos un poco los diferentes métodos, en las técnicas que hay para fracción inhalable y para fracción respirable. Después, en detección, pues hablaremos del método GRIM, que es el Minilas, que es el que hemos traído aquí. Aquí ya estaríamos hablando de detección, lectura directa. Y cuando hablemos de nanopartículas haremos un poco la evolución de los últimos años, porque ha habido bastante evolución y yo creo que aún no ha acabado esa evolución, ¿no? De las primeras técnicas que salieron a las que hay ahora. Y voy a hacer un poco la evolución y dice, bueno, ¿para qué me explica lo que había hace unos años? Bueno, no es hace tantos años, hace 4 o 5 años, y os lo voy a explicar porque son métodos que aún coexisten con los que hay ahora, ¿no? Entonces, bueno, pues hay 2 o 3 métodos para medición de nanopartículas. Os voy a explicar un poquito por encima las diferencias y cómo ha ido evolucionando el tema de la medición de nanopartículas. Bien, pues vamos a empezar con el muestreo de micropartículas. Bueno, pues lo he dividido en tres partes. No sé si es muy ortodoxo hacer esta división, pero bueno, siempre vamos a hablar un poco de las técnicas que tenemos nosotros. La mayoría de las técnicas que hay en el mercado nosotros disponemos de ellas, pero no son todas. Hay algunas alguna concreta que no está, pero muy pocas. La mayoría son técnicas que tenemos disponibles en mi empresa y podemos suministrarlas sin ningún problema. Entonces, dentro de lo que es lo que se llamaría, bueno, lo que es fracción inhalable,
hablaríamos de tres métodos, que son los que vamos a ver aquí, que son el Ion Sampler, que es el más conocido. Este ya lleva varios años, ya no es un método totalmente nuevo, sino que ya lleva varios años en el mercado. El Button Sampler, que es otro método que también lleva años, no se acaba de imponer por alguna razón que os explicaré. Y después este que es nuevo, que es el Headset Mini Sampler, que ahora veremos para qué es. Estos, y después en fracción respirable estaría el Ion Sampler, los ciclones y el PPI. Lo he dividido en tres tipos de técnicas, dependiendo de cómo se retiene la muestra, ¿no? La primera la he denominado muestreadores por retención de filtro. Es, digamos, todos los muestreadores que utilizan un filtro como una barrera en la cual pues deja pasar un determinado tipo de partículas y otras no las dejan pasar, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí podríamos encontrar todos los métodos de muestreo de fracción inhalable y podríamos encontrar también el Ion Sampler. Después hay los muestreadores ciclónicos, que son los tipo ciclón, los que hacen una, bueno, veremos luego un poco el esquema de un ciclón, pero sería, la técnica consistiría en que las partículas entran en un recipiente en el cual actúan dos fuerzas, la de la gravedad y la de la aspiración de la bomba, y entonces dependiendo del tamaño si está bien equilibrado, si está el caudal correcto, etcétera, podríamos dividir pues simplemente por la separación que ejercen estas dos fuerzas. Es decir, una fuerza tiraría, la fuerza de aspiración de la bomba tiraría de las partículas pequeñas hacia arriba, y lo que no pudiese aspirar la bomba tiraría hacia abajo por la fuerza de la gravedad. Más o menos este sería el principio. Y después, por último, vamos a hablar de los impactadores inerciales, que yo creo que es el futuro sobre todo de las técnicas de muestreo inhalable. Cuando estamos hablando, perdón, de respirable, y cuando estamos hablando de técnicas de futuro, yo creo que los impactadores inerciales tienen bastantes ventajas sobre los ciclónicos. Están empezando, aún no están en los métodos del instituto, pero yo creo que aportan bastantes ventajas. Vamos a empezar por el principio. Este es el Ion Sampler. Se trata de un dispositivo que, como os he dicho, lleva ya varios años en el mercado. Fue desarrollado por el Instituto Ocupacional de Edimburgo, en Escocia, y SKC, que es la marca que nosotros distribuimos, tiene la patente a nivel mundial, con lo cual, pues en principio solo se puede comprar a través de SKC, ¿vale? Entonces el dispositivo es bastante sencillo, simplemente consta de un casete en el cual se introduce el filtro. Este casete se deja, bueno, se me ha ido la diapositiva. Vale, este casete, a ver si funciona esto. Vale, esto sería la composición del casete, lo tengo aquí, pero vamos, sería digamos, el casete con la rejilla de soporte del filtro, y entonces la gracia de este método está en que se pesa todo, es decir, el ion, el casete se pesa entero, se pesa con el filtro y el casete, a diferencia de métodos anteriores que había que sacar el filtro del casete para poder pesarlo, para poder hacer la gravimetría. Entonces esto aporta ventajas desde el punto de vista de que el método anterior, el casete de 37 milímetros, pues había muchos errores a la hora de abrirlo, se perdía muestra, etcétera. Este se ha comprobado que no tiene tantos errores y pues se ajusta bastante bien a la curva de la UNE 481. Entonces, bueno, pues este sería el método que más está extendido ahora mismo para todo el muestreo de inhalable. Cuando hablamos de fracción inhalable, pues hablaríamos de toda materia de partícula inhalable y también de metales. Los metales también se utiliza bastante el ion para hacer el muestreo de metales. Entonces, hay una subtécnica dentro del ion que es las espumas de poliuretano, las espumas PUF, de Polyurethane Foam. Estas espumas, lo que se hace es, a ver si me explico bien, digamos que este es el esquema, se pone el casete, la rejilla con el filtro, el casete encima y esto es lo que se pesa. Con esto hacemos la fracción inhalable. Si yo meto una espuma como una esponjita, una espuma de poliuretano aquí, tal como se indica en la figura, yo puedo hacer el mismo muestreo y si peso todo antes y peso todo después, obtendré también la fracción inhalable. Pero si yo extraigo la espuma y peso solo el casete con el filtro final, lo que estaré pesando es la fracción respirable. Entonces, en un solo paso se podrían hacer las dos cosas, tanto fracción respirable como fracción inhalable, ¿vale? El ion hay que decir que va a 2 litros.
Y bueno, pues se ajusta bastante bien a todas las técnicas de fracción inhalable, con alguna excepción, como por ejemplo el polvo de madera. El polvo de madera se supone que tiene, o sea, no se supone, se sabe que tiene partículas de gran tamaño que a veces pueden inducir a errores, ¿vale? Entonces, si estamos trabajando con polvo de madera, no es el mejor método, pero bueno, pues todo el resto de aplicaciones funciona bastante bien. Y las espumas estas, bueno, pues no están muy extendidas, la verdad es que no se usan mucho. Así como os digo que el IOM para la fracción inhalable se utiliza muchísimo, las espumas de puff para poliuretano se utilizan poco, pero uno de los bueno, tiene la ventaja que en un mismo paso se pueden hacer las dos fracciones, pero digamos que respecto al ciclón no aporta demasiado. Es decir, el ciclón es una técnica que está mucho más implantada y no aporta demasiado lo que es el filtro de espuma. Por si no ha quedado claro, el esquema sería este, es decir, las partículas, cuando yo pesase el filtro más la espuma, pesaría todas las partículas, con lo cual tendría la fracción inhalable. Si yo extraigo la espuma, extraigo también las partículas grandes y quedaría el filtro con las partículas pequeñas, con lo cual si peso el casete con el filtro final, pesaría solo la fracción respirable. Entonces es un método, bueno, que ya está súper implantado, lo usan en todas partes, pero bueno, pues esta aplicación para el tema respirable, esto sí que no está muy extendido y es un método aceptado por el método del instituto, es uno de los que salen en la lista. El button sampler. El button sampler, o el mostreador botón, es un método que también para fracción inhalable y bueno, pues tiene algunas ventajas, muchas, sobre el IOM y algún inconveniente. De entrada, tiene una ventaja importante, que es que lleva como una especie de colador en la parte externa que impide la entrada de partículas muy grandes que puedan distorsionar e inducir errores, ¿vale? Aparte, para ambientes muy abrasivos es adecuado, cosa que el IOM pues, se puede deteriorar si lo metemos en ambientes muy abrasivos. Más ventajas, una ventaja muy importante, el tema de la dirección del aire, de la dirección del viento. Como es una esfera semicircular, la entrada de aire da igual que entre así, da igual. Mientras que en el IOM, si el aire va perpendicular a la entrada de aire, para la redundancia, pues puede dar errores, ¿no? Aquí no, aquí como es una esfera semicircular, da igual la dirección porque siempre va a encontrar el filtro. El resultado es que se ajusta muy bien a la UNE 481, mejor incluso que el IOM, Pero, bueno, pues hay alguna pega que tiene, que es lo que ha hecho que no esté implantado en todas partes, ¿no? Porque también está reconocido en los métodos del instituto, pero realmente, no os voy a engañar, no se está usando. ¿Y por qué no se está usando? Principalmente por dos cosas. Primero, porque va a 4 litros, cosa que es una ventaja, porque cogemos más muestra, pero también puede ser una desventaja, porque nos significa que muchas bombas no están preparadas para trabajar a 4 litros. O sea, tendríamos que ir con una bomba, pues como esta, por ejemplo, que llegue hasta 5 litros. Muchas de las bombas que hay actualmente en el mercado no llegan a 4 litros, con lo cual esto es una pequeña desventaja. Y después la otra desventaja que hay, y que quizás para mí es más importante, es el tema de la logística, del transporte de las muestras. En el IOM es súper sencillo, lo único que tengo que hacer es sacar el casete, lo cierro. Bueno, lo tengo aquí en la bolsa, da igual. Tengo un soporte para evitar contaminaciones y envío el casete y yo puedo seguir trabajando con el IOM. Aquí no, aquí hay que enviar todo el button, porque no tiene casete. El filtro va directamente implantado dentro del button. Con lo cual eso es una desventaja que, a ver, esto vale a lo mejor 300 euros y esto vale 100 o 80 euros. Con lo cual, claro, si cada vez que tengo que andar enviando y trayendo muestras del laboratorio tengo que enviar esto, pues tengo un volumen de muestras, un volumen de buttons bastante importante. Con lo cual eso yo creo que es quizás lo que está echando un poco a la gente para atrás a la hora de utilizar el IOM. Por eso se utiliza perdón, a la hora de utilizar el button, se utiliza más el IOM. Aunque, insisto, se ajusta mucho mejor a la curva el button que el IOM y técnicamente tiene bastantes ventajas. Para calibrar sería muy sencillo, lo único que habría que hacer es, con este accesorio, se acopla perfectamente y bueno, pues podemos conectar aquí el calibrador. No lo he dicho, pero el IOM
aquí no lo tengo, me parece que está también por la caja. Tiene un accesorio también, que es el Kali Adaptor, que me permitiría también conectar, bueno, es una cosa parecida a esto, y me permitiría también conectar directamente el ciclón el IOM al calibrador. ¿Vale? Si alguien quiere verlo, pues, vamos, lo puede ver, no hay ningún problema. ¿Qué más? Bueno, este es un método que la verdad a mí me ha llamado bastante la atención. Lo presentó el año pasado, sí, no, perdón, hace un par o tres de años. Salió la UNE es del 2011, pero SKC lo presentó hace un par de años que lo presentó. Es un método desarrollado por una universidad sueca. No me acuerdo si lo puse aquí, no. Bueno, me parece que es la Universidad de Estocolmo. Entonces, es una aplicación para el muestreo de metales. Vamos a ver. ¿Cómo se muestrean los metales? Bueno, pues el metal normalmente es una fracción inalable y entonces, bueno, pues siempre tradicionalmente se ha muestreado con el casete de 37 y ahora se está muestreando con el IOM. El IOM, pues con el casete de plástico no lo he dicho, pero bueno, el IOM puede ir con casete de plástico o con casete metálico. En principio es indiferente, pero puede montarse de los dos casetes. Normalmente, pues para metales, para que no haya interferencias, se suele montar el casete de plástico, para que no haya posibles interferencias del casete metálico. Bien, estos son métodos que son válidos, sobre todo el IOM, pero hay un problema, que es que hay una norma UNE, que es la norma UNE 10.882 de 2011, que habla de la colocación ideal de un muestreador para fracción inhalable de metales. Y entonces esta norma UNE dice que, claro, además con mucha lógica, el muestreador tiene que ir dentro del casco del soldador. Estamos hablando normalmente de humos de soldadura. Entonces, bueno, pues parece lógico pensar que si tenemos que muestrear una fracción de aire, un muestreo de aire, que tengamos que captar un contaminante que llega a la boca del trabajador, pues tendremos que ponerlo debajo de la protección, porque si no, claro, nos va a dar otra cosa, no nos va a dar exactamente lo que respira el trabajador. Bien, entonces, bueno, pues la Universidad de Estocolmo, en combinación con SKC también, diseñó este artilugio, que parecen unos Wallman, y, bueno, pues en la punta lleva un casete de 13 milímetros. Incluso aquí lleva su filtro, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿cómo funciona esto? Pues nos lo ponemos así, bueno, no lo voy a poner, pero sería así. Entonces esto pues, se puede montar debajo del casco, sin ningún problema, ¿no? Y el casete, pues, va aquí y se saca y se pone. Incluso tiene dos vías, en el sentido de que yo podría poner del otro lado otro tubo como este, para poner otro casete, o poner un tubo de absorción, un tubo de carbón activo. También podría trabajar con un tubo de carbón activo. Evidentemente, si trabajo con un tubo de carbón activo y con un casete, pues necesitaría dos bombas. Necesitaría llevar una bomba para el casete y otra bomba para el tubo de carbón activo. Pero bueno, con una sola vía yo creo que ya está bien, ¿no? Entonces, bueno, pues es un método muy, muy curioso, diseñado por SKC. Parece ser que se ajusta bastante bien a la curva de la UNE 481. Hay estudios de esta universidad que lo corroboran. Y, bueno, pues, insisto, sobre todo el hecho de que sea bastante cómodo, que podamos poner la careta por delante sin ningún problema y podemos trabajar de una manera bastante confortable. Este sería un método, digamos, para captación de metales. ¿Vale? Bueno, el ciclón lleva muchos años en el mercado, tampoco hace falta que os lo explique, pero bueno, me sirve un poco a modo de introducción para los muestreadores ciclónicos, ¿no? Porque voy a explicaros alguno más de los que hay aquí, ¿no? Entonces, este es el ciclón europeo de toda la vida. El funcionamiento es muy, bueno, seguramente lo conocéis casi todos. Estamos hablando de el aire que entra por la parte inferior, perdón, por aquí. Está mal esta flecha. Esta flecha tendría que estar aquí. Entra por la parte inferior del ciclón, aquí hace una turbulencia y, como os he dicho antes, actúan dos fuerzas. La fuerza de la aspiración de la bomba, que tira del aire hacia arriba, y la fuerza de la gravedad, que tira el aire hacia abajo. Entonces las partículas pequeñas se van hacia arriba, impactan contra el filtro, que está aquí dentro del casete. Las partículas grandes se quedan en este receptáculo y se desechan, ¿vale? Entonces este ciclón es un método comúnmente aceptado y bueno, lleva muchos años en el mercado. Hay diferentes tipos de ciclones. Este es el ciclón que llamamos europeo, porque es el que se utiliza en Europa, pero también hay ciclones americanos que aquí no hace tiempo que se dejaron de usar porque montaban el casete de 37, y el casete de 37, la verdad,
los analistas huyen de él como del diablo, vamos, porque se ve que da muchos errores, ¿no? Entonces este pues es bastante más compacto, no lleva el casete famoso de 37, parece que aquí la extracción del filtro es más fácil que el casete de 37 y es un método implantado bastante, bueno, en todo el país. Problema de este método. Bien, estamos hablando de la sílice. Habría que empezar a hablar un poco de la sílice, porque todo lo que os voy a explicar a partir de ahora tiene un poco que ver con el tema de la sílice. Sabemos que la sílice es uno de los, para la gente que normalmente se dedica a hacer muestreos, pues es uno de los contaminantes que más hay que muestrear, porque hay en todas partes, ¿no? Bueno, hay canteras, el tema del mármol, minas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues sabéis que, supongo que la mayoría estáis enterados de que el valor límite de la sílice ha bajado. De 0,1 a 0,05, Fernando, sí, correcto, ¿no? 0,1 a 0,05. Bien, el ciclón va a 2 litros, no puede ir a más de 2 litros. No puede ir a más de 2 litros porque ya está calibrado para que a 2 litros siga perfectamente la curva de la UNE 481. Entonces, bueno, pues esto nos implica que hemos de desarrollar nuevos métodos que vayan a más caudal y que respeten la norma UNE, porque si van a más caudal y no respetan la norma UNE, no me sirven. Necesitamos que respeten la norma UNE. Entonces, bueno, pues esta es la razón de que últimamente se están desarrollando diferentes métodos de muestreo de fracción respirable que van a más caudal. Algunos de ellos son ciclónicos y otros de ellos son inerciales, que son los que os he comentado al principio. Entonces, dentro de los métodos ciclónicos que se han desarrollado, está el ciclón GK269, es un ciclón de una empresa americana que es BGI, pero que nosotros también la podemos vender. Entonces este ciclón, fijaros que como es americano, pues a los americanos parece que les gusta el casete de 37 y sigue con el casete de 37. Ventajas, bueno, pues está construido en metal, lo cual elimina electricidad estática, caudal de 4,2 litros por minuto, esto es lo más importante, que permite reducir los tiempos de muestreo. Claro, estamos hablando que el ciclón europeo va a 2 litros, este va a 4,2, pues estamos hablando de la limitada de tiempo. Claro, antes os he dicho, vale, por la sílice la han bajado la mitad. Hombre, yo tampoco soy un especialista en analítica de sílice, esto Carlos seguro que os puede hablar mucho más que yo. Pero por lo que yo tengo entendido, el tema no está en medir 0,05 miligramos por metro cúbico. Con un ciclón a 2 litros se podría detectar ese nivel sin problemas. El problema está en establecer un nivel de confort. Si queremos establecer un nivel de confort, entonces tenemos que medir una décima parte del VLA. Y ahí sí que el ciclón a 2 litros ya no llega. Entonces, el tema viene por ahí. Es un inciso aparte porque era, digamos, para fundamentar un poco la razón de por qué tantos nuevos métodos, por qué la gente cuando los fabricantes se están moviendo buscando nuevos métodos de más caudal, sobre todo es el tema de la sílice. Este sí que está recogido en el método del instituto. Bueno, desventajas. Puede no ser adecuado para su uso bajo tierra, en minas y por ahí. La verdad no sé la razón, pero lo he leído en la bibliografía. Usa casetes del 37 y no hay un adaptador de calibración. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que no se calibra? No, sí que se puede calibrar. Pero necesitamos una cámara, que es un trasto bastante grande. Bueno, estamos hablando de una cámara a lo mejor de 5 o 6 litros, que ya son especiales, que se mete dentro del dispositivo, se genera un vacío, se conecta a la bomba y se puede hacer una calibración de lo que hay adentro, ¿no? Pero no es un adaptador como podíamos tener aquí, por ejemplo, para el Button, ¿no? Que se conecta el adaptador y yo conecto el calibrador. No, este es un poquito más complicado porque necesitamos lo que se llama una cámara de calibración. ¿Vale? Este es un método que se está empezando a utilizar, sobre todo para sílice y para aplicaciones que necesitan más caudal de que nos da el ciclón. Necesitamos bombas que tiren y tiren bien, porque estamos hablando de 4,2 litros. O sea, muchas de las bombas de las típicas hace años que iban hasta 3 litros no nos van a servir, pero por lo menos ya tenemos un avance, ¿no? Bien, este es otro ciclón que también forma parte de la gama de BGI, se llama ciclón G4162 Rascal, que parece una clave de la CIA, por lo menos. Entonces, bueno, pues este ciclón, muy parecido al anterior, lo que pasa es que el casete está preparado para filtros de 47 milímetros, o sea, todavía más, es más grande. ¿Cuál es la ventaja de este ciclón? Pues que puede trabajar entre 8,5 y 9 litros.
Entonces, dependiendo del filtro que utilicemos, dependiendo de la fracción que queramos hacer, etcétera, puede estar entre 8,5 y 9, incluso 9,5. Yo he puesto 9, pero podría llegar hasta 9,5. Esto está detallado en las instrucciones, los diferentes caudales a los que puede trabajar. Claro, aquí se reducen muchísimo los tiempos de muestreo, porque estamos hablando que es más del doble que el GK269. Está construido en aluminio y está desarrollado por NIOS y testeado en HSL. HSL es como la NIOS, pero inglesa, ¿vale? Entonces este también es un ciclón que, bueno, no deja de ser un ciclón, pero bueno, nos permite trabajar a mucho más caudal. Problema, que ya esta tampoco sirve. Esta llega hasta 5 litros, pero ya necesitaríamos una bomba que llegue a 8,5 a 9 litros por lo menos, ¿no? Entonces, bueno, pues existen esas bombas, nosotros las tenemos, pero ya son unas bombas un poquito más grandes. Pueden ser personales, porque son unas bombas que pesan 1,2 kg o por ahí, pero claro, no es lo mismo llevar esto, que pesa 400 gramos, que llevar una bomba más voluminosa, que pesa 1,5 kg, ¿vale? Pero bueno, se pueden llevar. Bueno, y entonces, claro, os he estado hablando de los ciclónicos, pues ahora vamos a hablar de los inerciales. Nosotros, bueno, cuando hablo de nosotros hablo de SKC, en este caso me pongo la gorra de SKC, porque vamos, es una representada, un fabricante con el que llevamos trabajando más de 20 años, que hay una relación magnífica y bueno, somos sus distribuidores exclusivos en España y por muchos años, ¿no? Bueno, este es el PPI, El PPI es el Personal Particle Impactor, es decir, impactador de partículas en paralelo. Bien, ¿qué quiere decir esto? Bueno, esto es un impactador inercial. Como os he dicho, aquí se trata de que se hace la separación por inercia. Es decir, no estamos hablando como cuando hablábamos del ion, por ejemplo, o del butón, que bueno, las partículas pasan un filtro, si pasan ese filtro, pues no las contamos, y si no pasan ese filtro, pues quedan retenidas y las contamos, ¿no? Aquí no, aquí estamos hablando de hacer una inercia. ¿Qué quiere decir una inercia? Bueno, pues quiere decir que el aire entra por aquí, digamos, esto es un esquema básico de un impactador de un solo agujero. Los que vamos a ver luego tienen hasta, bueno, 4, normalmente trabajan con 4. Entonces, estos impactadores, bueno, el camino del aire a través de este impactador sería entrar por aquí. Y entonces, bueno, pues tiene que hacer este camino, porque esto no es un filtro que pase, no, esto es un disco poroso de un sustrato especial. De hecho, está hasta impregnado, está lubricado, está impregnado de aceite, ¿no? Entonces, este filtro tiene la característica de que, claro, a las partículas grandes les cuesta hacer esta curva, pasar por aquí, volver a pasar por aquí e impactar contra el filtro final. Debajo hay un filtro final, ¿no? Entonces, las partículas más grandes se quedan por el camino, se quedan enganchadas en el filtro, en el disco poroso, y las partículas pequeñas son capaces de vencer la inercia y hacen toda la vuelta y se van hacia abajo e impactan contra el filtro final. Este sería un poco el esquema. Entonces podemos tener el esquema más sencillo, más simple, sería un solo agujero y un solo filtro, ¿vale? Pero un solo disco poroso, pero este, por ejemplo, sería el esquema de un impactador con dos entradas inerciales. Este, por ejemplo, sería con 2 impactadores dispuestos en paralelo. Y este sería el que nosotros tenemos, que es el PPI, que sería esto. Entonces, si os fijáis, bueno, los que estáis por aquí lo veréis, si lo queréis pasar, estos filtros, estos agujeros, estos inlets, no son todos del mismo tamaño, hay de tamaños diferentes. En este caso, pues lleva los 4 sustratos estos de impactación, la placa de impactación, y lleva un filtro final que es donde se recoge la muestra. Entonces, bueno, estos son los modelos que tenemos. Tenemos uno de 8 litros y otro de 4 litros. Tenemos versión desechable y versión no desechable. En la versión no desechable, ¿qué pasaría? Que los 4 filtritos estos hay que cambiarlos cada vez. En la versión desechable hay que tirar todo el PPI y en el siguiente muestreo se compra otro. Entonces, bueno, pues como os decía, los hay de 4 litros y de 8 litros. A ver, aquí lo que se juega es con el diámetro de estos agujeros y con el caudal. O sea, digamos, jugando con estas dos variables, nosotros podemos conseguir prácticamente lo que queramos. Si os fijáis en la siguiente diapositiva, esta es la curva de la fracción respirable, la curva de la ISO, ¿vale? Esta sería la curva que me ofrecería un solo impactador, con un cutoff, con un D50. El cutoff es el D50. El D50 se define como el diámetro de partículas
que es retenido en un 50%. Es decir, un cutoff de 4 micras quiere decir que el 50% de las partículas de 4 micras serán retenidas por este dispositivo, ¿vale? Entonces, en este caso, veis que hay la curva de la fracción respirable y la curva que me daría un impactador simple, el más simple. Ya veis que no se ajusta mucho. Pero si yo en vez de 1 pongo 2, pues resulta que ya se ajusta un poco más. En este caso, pues serían 2 agujeros, tendría uno un de 50 de 5,6 micras y el otro un de 50 de 2,9 micras. Y si pongo 4, pues ya se ajusta todavía más. Y si pongo 6, ya se ajusta muchísimo. Es cuestión de jugar un poco con esto, ¿no? Entonces los que tenemos son estos de aquí, que veis que se ajustan. Esto es, bueno, pues está testeado, incluso tengo un estudio que lo avala, que a quien esté interesado se lo puedo pasar sin ningún problema. Y esto sería, digamos, la curva que nos dan los diferentes PPIs que tenemos nosotros, ¿no? Fijaros que todos se ajustan casi como un guante. Y esta sería la curva de los PPIs y la de la fracción respirable, pero comparada con la del ciclón, ¿eh? Los ciclones, todos, no solo el europeo, sino los que hemos visto nuevos, los GK269, el Rascal, todos sobremuestrean las partículas pequeñas e inframuestrean las partículas grandes. Es decir, fijaros que en las partículas pequeñas se aleja un poco de la curva de la ISO, mientras que en las partículas grandes se aleja pero hacia el otro lado, es decir, las inframuestrea. Entonces, cualquiera de estos se adapta mucho mejor a la curva de la ISO que el ciclón tradicional, sea cual sea, el europeo o cualquiera de los americanos. Esta es la razón de que creemos que en el futuro va a ir por aquí el tema, porque no se ha inventado todavía un ciclón que se ajuste bien a la curva, por este tema que os he dicho, bueno, pues todos tienen lo mismo, o sea, no hay uno mejor que otro en este sentido. Todos sobremuestrean las pequeñas e inframuestrean las grandes. Vale, esto es lo que os quería explicar de muestreo. Si queréis comentar algo, bueno, vosotros mismos. Si no, yo tiro para adelante. Entonces, ahora vamos a hablar un poco de medición de partículas. En medición de partículas, perdón, voy a echar un traguito de agua. Bueno, en medición de partículas os voy a presentar este método que tenemos, que es el método GRIM, ¿vale? Un espectrómetro para medición de partículas de la casa GRIM, es una casa alemana. Y nosotros también llevamos la distribución de esta empresa desde hace años también, pues como 8 o 9 años. Entonces, este equipo yo creo que es, bueno, bastante novedoso. Tenemos otras opciones más baratas, porque claro, cuando empecéis a ver lo que hace diréis, hostia, ¿y esto yo para qué quiero tanto? Pues es verdad, a lo mejor muchos de los que estáis aquí decís, bueno, pues yo con una quinta parte de las opciones que tiene este equipo ya me valía. Bueno, pues hay otras opciones más baratas. Pero si vienes a un congreso no vas a traer la bazofia, vas a traer lo bueno. Entonces hay otras soluciones dependiendo de las necesidades de cada usuario, ¿no? Entonces hay algunos pues, que te dan solo fracciones, otros que te dan masa, otros que te dan solo contaje de partículas. Este lo da todo, y lo da todo de una manera muy precisa, y con unas prestaciones tremendas. Entonces vamos a ver un poco en qué consiste la técnica. Este es el Minilas, que lo veis aquí, está funcionando. De hecho lo tengo conectado, este ruidito que oís, es que lo tengo conectado desde hace más de una hora. Aquí está funcionando por Bluetooth, y entonces me está enviando la señal directamente a esta tablet. Lamentablemente la tablet no la he podido conectar al ordenador, al cañón, porque va con USB y el cañón que tenemos aquí no es de USB, pero vamos a ver, os lo voy a enseñar en el ordenador, en el mío, en algunas mediciones que tengo hechas, y la tablet os la pasaré para que la veáis, no hay ningún problema. Entonces, como os decía, ¿en qué consiste esta técnica? Bueno, pues es una técnica que va por láser, ¿eh? Entonces, ¿cómo funciona esto? Hay un láser que emite una luz. Bueno, el colimador es una lente que se pone para concentrar los haces de láser, es decir, para que no salgan desparramados por ahí, pues hay un colimador que lo que hace es converger, o sea, concentrar y que salgan paralelos los diferentes haces de rayo láser. Entonces, hay una trampa de luz que lo que hace es absorber toda la luz que pasa a través del láser. Y entonces, por otro lado, está la entrada de partículas. La entrada de partículas se hace por aquí y se hace de manera isocinética. ¿Qué quiere decir una entrada de partículas isocinética?
Quiere decir que es a una velocidad constante, a una velocidad controlada. ¿Y cómo conseguimos que la velocidad sea constante? Mediante esta sonda. Esta sonda es una sonda que parece como una especie de... Bueno, tiene aquí una especie de hendidura, que es por donde entran las partículas. Entonces, como las partículas tienen que hacer este movimiento extraño para meterse aquí, cuando están justo en la parte superior de la sonda, la velocidad es cero. Entonces las puede captar a una velocidad controlada, porque tiene una bomba, que la bomba siempre va a un caudal fijo. Entonces, bueno, pues esto sería la idea, ¿no? Que las partículas entren de una en una. Entonces, cuando entra una partícula, bueno, hay un aire de limpieza, que es el aire que hace recircular el equipo. Entonces las partículas entran de una en una y son captadas por el láser. El láser lo que hace es que crea un ángulo de difracción que es detectado por el detector. Entonces, por un lado, ¿qué tenemos? Por un lado, y bueno, esto se refleja en el ángulo que crea el detector se refleja en un espejo que es el que nos da el ángulo, ¿no? Valga la redundancia. Bien, entonces tenemos dos tipos de información. Por un lado tenemos la cantidad de partículas. Cuanta más cantidad de partículas, más señal provocará, porque esto provoca una señal eléctrica, y además tenemos idea del diámetro de cada una de las partículas que entran. La gran ventaja de este sistema respecto a otros alternativos que hay en el mercado, que nosotros también tenemos, o sea, no quiero decir que lo demás no valga y lo nuestro sí, no, nosotros también tenemos equipos de este tipo, ¿no? Y son equipos infrarrojos. Entonces, en los equipos infrarrojos no hay la posibilidad de entrar las partículas de una en una, sino que lo que hay es una cámara con unas partículas y lo que hacemos es bombardear esa cámara con luz infrarroja y nosotros detectamos la pérdida de luz. ¿Ventaja que tiene esto o desventajas que tiene esto? Bueno, pues que no podemos hacer fracciones. Es decir, yo cuando hago una medición de este tipo, ¿qué estoy haciendo? Estoy clasificando las partículas por tamaños y tiene hasta 30 tamaños diferentes para clasificar. Voy a pasar esta diapositiva. Bueno, ahora veremos un poco, bueno, ya llegaremos a esto. El sistema se completa con un filtro que está en la parte, digamos que esto sería la entrada de partículas y el filtro estaría en la parte posterior. Entonces aquí podemos recoger la muestra, bien sea para hacer una gravimetría, bien sea para hacer una detección cualitativa. Aquí dentro hay un filtro que podemos abrir la trampilla y cambiarlo cuando queramos, ¿no? Entonces, para que no me deje nada, 31 canales de tamaño, tiene 31 canales de tamaño, tiene una resolución de 6 segundos, es decir, todo este proceso que os he explicado, de que entre la partícula, de que sea impactada por un láser, crea un ángulo de difracción, nos dé una señal, la midamos, etcétera, todo esto tarda, en hacer 31 canales, tarda 6 segundos. Por lo tanto, el mínimo valor de muestreo, de logger, es de 6 segundos. Cada 6 segundos yo puedo tener una medición completa. Entonces, a partir de aquí, podemos sacar 31 canales de tamaño, es decir, yo tengo desde 0,2 micras, que es el tamaño inferior, hasta 30 micras, tengo 31 canales. Entonces, en esos 31 canales, ¿qué tengo? Tengo, por un lado, el número de partículas en cada uno de los canales, que es lo que se mide, y por otro lado tengo masa, o sea, es decir, sé los microgramos por metro cúbico que hay en cada uno de los canales. A ver si hay alguna aquí que lo explique mejor. Sí. Bueno, ¿cómo es esto? A ver, lo que hace el equipo es, como os he dicho, medir número de partículas y tamaño de cada una de estas partículas. Entonces, lo que tiene que hacer, y esto sí que es una debilidad de la técnica, pero no de todos los láser. Todos los láser que hay en el mundo, no hay ninguno que sea capaz de pesar una partícula, ¿vale? Entonces, ¿qué se hace? Se hace una estimación mediante un factor de corrección. Es decir, yo tengo que saber más o menos la densidad de esa partícula, aplicar un factor de corrección y a partir del tamaño de la partícula yo obtengo la masa. O sea, yo tengo, el aparato me mide dos cosas, me mide tamaño y me mide número de partículas. A partir de un tamaño y un número de partículas, mediante las fórmulas que lleva para calcular el volumen y tal, yo puedo saber la masa de la partícula. Entonces tengo que aplicar un factor de corrección de densidad. Este factor es un factor que normalmente nos lo da el fabricante, pero si voy a medir, porque normalmente esto se utiliza sobre todo para oficinas, para ambientes limpios, pero si voy a medir, por ejemplo, madera, la densidad de la madera no es lo mismo que si voy a medir una cementera, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí puedo tener que cambiar este factor de corrección. Si no lo tengo muy claro, es muy fácil. Lo que hago es medir la masa con el factor que hay, peso el filtro y el cociente es el factor de corrección. O sea, yo miro la lectura que me da en el display o en el software, hago la pesada del filtro, antes y después veo la gravimetría y entonces simplemente dividiendo uno por otro pues ya tengo el factor de corrección. Pero vamos, insisto que esto es un pequeño factor a tener en cuenta.
Bien, entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, el esquema total del equipo sería este, es decir, las partículas que entran por la entrada, por la sonda, bueno, pues hace la medición mediante el láser e impacta, bueno, hay una bomba, evidentemente, que tira las partículas hacia adentro e impactan contra el filtro final de Teflon, que es el que hay aquí, ¿vale? Esto me genera, esto también lo he dicho así un poco por encima, pero esto me genera 31 canales y en cada uno de los canales tengo una señal eléctrica. Esta señal eléctrica se transformará en el número de partículas, es decir, a más señal eléctrica por canal, más número de partículas. Y a partir del número de partículas tendré la masa cuando introduzca el factor de corrección. Entonces puedo clasificar las partículas por tamaños entre 0,25 y 32 micras en 31 canales de tamaño. Entonces, ¿cómo calcula las fracciones? Este equipo, aparte de número de partículas por canal y masa por canal, microgramos por metro cúbico por canal, concentración en masa y concentración en partículas, yo tengo también las fracciones. Cuando hablo de fracciones, hablo las fracciones de la UNE, que son la UNE 481, que son la alveólica o respirable, la torácica y la inhalable. Y cuando hablo fracciones de la EPA, hablaría de PM2,5 y PM10. ¿Vale? Entonces, ¿cómo hace las fracciones? Pues muy sencillo. Fijaros que en este equipo lo que hacemos es clasificar las partículas por canales, ¿vale? Entonces dice, alguno me puede preguntar, bueno, ¿y para qué quiero yo 31 canales? Pues muy sencillo, cuantos más canales tenga yo, más me ajustaré a la curva. Es decir, esta tabla que veis aquí es la curva que habéis visto antes puesta en números. Es decir, esta curva, fijaros, por ejemplo, para un tamaño de 4 micras, la fracción alveólica, un muestreador que funcione según la fracción alveólica, por ejemplo, me tendría que retener aproximadamente el 50% de las partículas. Pues vamos a ver, para 4 micras resulta que, fíjate, clavado, el 50, ¿vale? Y eso que lo he hecho a ojímetro, ¿vale? Igual, pues antes, para la fracción inhalable, a un tamaño de 10 micras, me tendría que retener aproximadamente cerca del 90. 10 micras inhalable sería 10 micras, bueno, 77,4, ahí me he ido un poco. Bueno, quiero explicaros que esta tabla es la curva que hemos visto antes puesta en números. Entonces, cuantos más canales tenga yo, más factores podré aplicar. Entonces lo que hace es contar la masa en cada uno de los canales y aplicar el factor correspondiente. Es decir, yo miro la masa que tengo en el canal de 3 micras para cálculo de inhalable, por ejemplo, y la multiplico por un 91%, es decir, por un 0,91. Entonces me sale clavada, el ajuste de la curva, porque cuantos más canales tenga, más me ajustará la curva. Esta es la razón de que mida tantos canales. Entonces es un método muy bueno, porque yo siempre pongo el mismo ejemplo, pero es muy ilustrativo. Es decir, la diferencia entre un infrarrojo y un láser sería en una manifestación, digamos, no sé, Paseo de la Castellana, desde Cibeles, pues es decir, bueno, pues esta manifestación, por lo que sea, ha ocupado tantos metros de calle, tantos kilómetros de calle, y sabemos el ancho de la calle, hacemos una estimación de ocupación por metro cuadrado, pues a partir de ahí sacamos el número de manifestantes, ¿vale? Eso sería el infrarrojo. El láser sería hacerlos pasar a todos por un torno y que se vayan contando, Eso sería el láser. O sea, es mucho más preciso el láser que el infrarrojo, ¿vale? Entonces, bueno, pues esta es la idea de este equipo. Bueno, el equipo, como podéis ver, lleva una antenita para emitir la señal por Bluetooth. Y aparte en comunicaciones ha mejorado mucho respecto a la anterior gama. Esta gama salió hace 2 años y se ha mejorado muchísimo. Tiene tarjeta SD, tiene salidas USB, salida 485. Por ejemplo, una aplicación muy curiosa de un cliente nuestro es en la Universidad de Navarra, en Pamplona. Ellos lo que utilizan es este equipo para una aplicación medioambiental. Entonces, como lleva una posibilidad de conectarse a Internet y conectarse a un GPS, lo que hacen es que los montan en unas bicicletas y se van a dar un paseo por la ciudad. Entonces, cuando llegan, pues lo vuelcan al ordenador y tienen una distribución de las partículas por diferentes puntos de la ciudad. Una aplicación curiosa que han desarrollado y utilizan estos equipos. Por poneros un ejemplo. O sea, tiene muchas posibilidades desde el punto de vista técnico. Y después el software, bueno, el equipo veis que puede ir con una tablet, la tablet la tengo aquí. También podría ir con un ordenador normal. Y estos son algunos pantallazos del software, os lo voy a ir pasando para que veáis. No sé si supongo que el Bluetooth llegará.
Bueno, aquí veréis un poco las diferentes pantallas, simplemente es desplazarse por estas pestañas que veis aquí. Por estas pestañas que pone, pues esto es la vista general, la distribución, la tabla, el tiempo. Yo os lo iré explicando aquí, pero para que lo veáis, si tenéis los dedos un poco finos, que a veces a mí no soy un pianista precisamente. Tú tampoco eres un pianista, ¿no? Bueno, pues lo voy a... A Fernando no se lo paso porque ya lo tiene muy visto. Bueno, agradecer a Fernando que me haya prestado el equipo, que es de él, ¿eh? Es del, está aquí ¿cuál es el nombre correcto? ¿Gabinete de Granada o...? Centro de Prevención, perdón, es que nunca... De Riesgos Laborales de Granada. Vale, pues se lo tienen aquí con el equipo es de ellos. Vale, entonces, por ejemplo, en este pantallazo que he sacado... Ah, bueno, no, espera, lo tengo mejor, porque tengo una medición que hice esta mañana y la podemos ver directamente, la medición. Vale, aquí vemos, por ejemplo, bueno, lo primero que vamos a ver es distribución. Entonces, fijaros que puedo ver distribución en número, distribución en superficie también. A mí la primera vez que lo vi también me llamó un poco la atención, pero bueno, pues para algunas aplicaciones medioambientales que ahora mismo no sabría deciros cuáles son, bueno, pues interesa saber la superficie de las partículas. ¿Cómo se calcula la superficie? Si consideramos las partículas esferas ideales, pues sabemos el diámetro de cada una de ellas, pues podemos saber perfectamente la superficie que tienen, ¿no? Entonces podemos ver una distribución por superficies. Después podemos ver una distribución por masa también. Incluso podemos ver un gráfico móvil, que veis que la gráfica va variando con el tiempo, ¿no? Por ejemplo, la tabla esta, que es la que estáis viendo, pues esta en este caso pues yo tenía cada 6 segundos pues todos los canales, y ahora mismo pues lo que veis aquí son contaje, pero también puede ser en masa. Bueno, y después dentro de la masa podemos ver en diferencial o en valores absolutos. Ah, no, perdón, estos son las fracciones. Las fracciones veis que sale el PM10,5, el PM2,5, el PM1, el inhalable, el torácico y el alveólico, ¿vale? O sea, me sale todos los que son datos de masa. ¿Qué más? Por ejemplo, gráficos dinámicos a lo largo del tiempo. Yo puedo seleccionar los canales que yo quiera y ver la evolución a lo largo del tiempo de estos gráficos. Entonces, bueno, pues es otra de las aplicaciones que yo puedo ir viendo. Tanto, por ejemplo, este es para contaje, para número de partículas, pero también podría ver para el PM1, PM2,5, PM10, y también lo podría ver para el inhalable torácico respirable. O sea, yo puedo ver a tiempo real cualquier información sobre las partículas. Después están los gráficos estadísticos, que veo pues también el máximo, mínimo, promedio, desviación típica, etcétera. Los gráficos de bloques, que esto los que trabajan en medio ambiente lo manejan más, serían pues dándole un intervalo de confianza, pues ver un poco si las partículas que hemos obtenido tienen una desviación muy grande respecto al promedio o no. Entonces, bueno, pues esto me permite establecer ellos dan un intervalo de... Por supuesto. A ver, vale para la fracción respirable. Dentro de la fracción respirable no me diferencia sílice. ¿Eso es algo parecido a una monitorización en tiempo? Sí, podría ser. Pero vamos, es decir, esto lo que no es un detector cualitativo. Es decir, yo lo que no voy a ver dentro del respirable, qué tanto por ciento del respirable es sílice, eso no lo puedo ver. Eso tenéis que hacer una analítica. Pero sí, claro, si la fracción respirable, claro que la puedo ver. Esto se ve perfectamente. Pero insisto que una cosa es la fracción respirable y otra la proporción de sílice. Entonces, ya para acabar, bueno, pues vemos aquí lo que os decía, los gráficos de bloques, los gráficos también de barras del PM1, PM2,5, PM10, y lo mismo para el alveólico, torácico y respirable. Todo esto, evidentemente, lo puedo tener en una Excel, si quiero. Me parece que la tenía abierta ya. ¿Sí? Sí, lo puedo pasar a una Excel y los mismos datos que he visto antes en una tabla, pues lo puedo tener en una Excel y manejarlos a mi antojo. Es decir, puedo tener, pues aquí, por ejemplo, tendría fracciones, PM10, PM2,5, PM1, inhalable torácico respirable. Aquí, por ejemplo, tendría todas las fracciones de contaje, es decir, de número de partículas por cada uno de los canales. Y, por último, tendría también lo que es masa, es decir, distribución de masa también por todos los canales. O sea, no lo pongo entero, pero bueno, que aquí están todos los canales. Sí, dime. Claro. Claro. Pero lo podrías deducir en función de la composición de más
Bien, eso es una buena pregunta. Yo cuando me dan una distribución de partículas de 30 canales que van desde 0,2 micras hasta 30 micras y yo veo un pico en un canal muy específico, yo puedo saber qué es ese pico. Tengo que tener información sobre el tamaño de esas partículas. Eso es una información que se suele utilizar. Es decir, yo no sé qué me va a medir sílice. Ahora no sé cuál es el tamaño de la sílice. Bueno, hay de diferentes tipos también, no todas tienen el mismo tamaño, pero desconozco si hay un pico específico que puedes consultar para ver la sílice. En todo caso, cuando hay sílice siempre hay una gran proporción de fracción respirable que no es sílice, con lo cual es muy difícil ver la proporción de sílice. ¿Perdona? No, a ver, no digo, nos sirve para la fracción respirable, como he dicho siempre. Pues puede ser, ¿por qué no? Bueno, como ya lo hemos visto todos, ¿por dónde anda la tablet? Está allí, vale. Bueno, pues ya está. Lo voy a parar porque lo tengo funcionando aquí. Bueno, lo paras tú mismo si quieres. A la primera pantalla, en control, le das aquí Stop Device y Stop Storage y lo paras. ¿Le das? Ya está. ¿Parado? Déjalo por ahí. Bien, pues este es el equipo que os quería enseñar sobre todo a día de hoy, que es el que me he traído. Vamos a seguir con la exposición. ¿Cómo vamos de tiempo, Carlos? Es que no controlaba que ahora hemos empezado. 6:30. A las 8 nos cierran el parque. Pues macho, yo llevo menos de una hora, llevo 3/4 o por ahí. Sí. Vale, bueno, me quedan las nanopartículas, ¿vale? Bien. Bueno, simplemente un par de cosas sobre el equipo este. El tema de la seguridad que yo tengo de que estoy midiendo correctamente, ¿no? Entonces, bueno, pues Grimm, cuando se le envían los equipos a hacer las calibraciones, pues hace una serie de pruebas que son estas, ¿no? Calibración unidad por unidad, se permite una variación de hasta un 5%, se hace un chequeo de los parámetros físicos, caudal, temperatura, etcétera, chequeo mecánico a fondos, fluidos, cámara, etcétera, chequeo a fondo de las ópticas, el láser, las lentes, se verifican inicialmente más de 110 checkpoints, es decir, hay como cuando vamos a una ITV que se verifican no sé cuántas cosas, pues aquí 110. ¿Vale? Pero sobre todo respecto al patrón se admite un máximo de un 5% de diferencia. Vamos a hablar un poco de la medición de nanopartículas en ambientes laborales. No sé si saltarme un poco las características de las nanopartículas porque vamos mal de tiempo, pero bueno, simplemente quedaros con la idea que las nanopartículas no se pueden meter en el mismo saco de las micropartículas. ¿Por qué? Porque su comportamiento es diferente. ¿En qué es diferente? Bueno, pues en sus características físico-químicas, sobre todo en el comportamiento que tienen en el aire. Cuando estamos hablando de nanopartículas en aire, pues no se comportan igual que las micropartículas. Aquí he puesto algunos ejemplos, como por ejemplo la difusión, que bueno, la difusión en las micropartículas no es importante, sino que es importante la sedimentación. En cambio, todo lo que son tamaños inferiores a una micra, pues las pérdidas por difusión son bastante importantes. Por ejemplo, la coagulación, la capacidad de agruparse y de hacer de varias nanopartículas una sola. Bueno, pues también, dependiendo de la concentración que tengamos de nanopartículas, pues tardan más o menos. Fijaros que aquí, ¿cómo se interpretaba esto? Sí. Si tenemos en un segundo, por ejemplo, con esta concentración de 10 a la 9 por centímetro cúbico, pues podríamos tener una coagulación prácticamente instantánea, en un segundo. Pero si va bajando la concentración, tarda mucho más en coagular, por ejemplo, ¿no? Son algunas características que hay que tener en cuenta. También es importante el tema de las cuentas versus masa, es decir, claro, ¿cómo se caracterizan las nanopartículas? Hay un nuevo documento que acaba de emitir el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene, que lo están presentando, me parece que han hecho ya la presentación en Bilbao y en Madrid, que ahora lo tienen que presentar este mes en Barcelona y no sé, en Sevilla también, me parece que no sé si es este mes o el que viene. Bien, no sé si aportarán, yo aún no he tenido acceso a este documento, no sé si aportará algo respecto a límites, por lo que yo tengo entendido no, es decir, el tema de los límites aún no está claro, a nivel europeo no hay una estrategia clara acerca de cómo valorar las nanopartículas. ¿Se pueden medir? Sí, se pueden medir. ¿Cómo valoramos lo que medimos? Eso ya es otra cosa, porque además depende del tipo de nanopartículas, hay muchos materiales, cada uno tiene un índice de peligrosidad diferente, etcétera, es bastante complejo.
Pero lo que os quería comentar, que una de las cosas que no está clara es, o por lo menos yo no lo tengo claro aún, es si es más interesante medir en masa o en concentración. En masa o en número. Es decir, las nanopartículas normalmente, tradicionalmente, se han medido en número, pero bueno, en determinados casos a lo mejor interesa medirlas en masa. En masa se puede decir que las nanopartículas tienen muy poca masa, claro, comparada con lo que es las micropartículas. Muy pocas micropartículas tienen mucha más masa que muchísimas nanopartículas. Para que veáis claro la idea de proporción, fijaros que estos son partículas de 100 nanómetros y partículas de 10.000 nanómetros, de 10 micras, ¿no? Entonces, fijaros que en este caso tenemos 10.000 partículas por centímetro cúbico, las dos. Bien, ahí. Vale. Como el diámetro resulta que en la fórmula para el cálculo de la masa, el diámetro está elevado al cubo, pues nos sale que para el mismo número de partículas, la relación es de 10 a la 6. Es decir, aquí tendré 5 por 10 a la 6 microgramos por metro, 5 por 10 a la menos 6 microgramos por centímetro cúbico, mientras que aquí tendré 5 microgramos por centímetro cúbico. Es decir, lo que era una relación de 100 a 10.000, es decir, una relación de 10 a la 2, en número, se convierte en una relación de 10 a la 6 en peso. Siempre para que os hagáis una idea, siempre se pone el mismo ejemplo, ¿no? Que un nanómetro es a un metro lo que una avellana al globo terráqueo. Más o menos esa es la proporción. Para que os hagáis una idea de lo que estamos hablando, de las nanopartículas. Bien, aquí os pongo algunas concentraciones típicas de nanopartículas, pero que sepáis eso, que de momento están en partículas por centímetro cúbico, porque es lo que tradicionalmente los aparatos han medido, y que no hay unos límites de momento no hay unos límites, que eso es lo que frena un poco a la gente a la hora de invertir en tecnología para medición de nanopartículas, ¿no? Y de, bueno, ¿para qué me voy a comprar un aparato para medirlas si después no tengo límites para compararlas, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es la idea. Bueno, vamos a hablar un poco, no voy a espero no hacerme muy paliza con esto, pero creo que es interesante que veáis un poco la evolución. Cuando os hablo de evolución no penséis en los últimos 50 años, no, estamos pensando en los últimos 10 años, de que esto va rapidísimo, ¿no? Entonces, cuando hablo de métodos clásicos, estoy hablando de métodos que se utilizaban hace 6 o 7 años y se siguen utilizando, porque para algunas aplicaciones hay que seguirlos utilizando. Pero quiero que veáis un poco por qué se han sacado cosas nuevas y cuáles son las ventajas de las cosas nuevas que han salido, ¿no? Entonces, bueno, pues los métodos clásicos para medir nanopartículas eran el CPC y el electrómetro de copia de Faraday. Esto para medir nanopartículas. Ahora veremos cómo funciona cada uno. Y para ver el tamaño, una cosa es medirlas y otra cosa ver el tamaño. Claro, yo si quiero ver nanopartículas totales, perfecto, con esto, con cualquiera de estos, bueno, con este lo puedo ver, con este no, ¿vale? Pero si yo quiero hacer una distribución de tamaño, ya necesito otra cosa más. Ya con un solo contador no me vale. Necesito una parte previa, un instrumento previo que me las separe para poder medirlas y que me las distribuya por tamaños. Entonces vamos a ver cómo funciona un poco todo esto. Básicamente los dos modelos que tenemos en GRIM, esto es la misma empresa que fabrica los de micropartículas, también trabaja con los de nanopartículas. Básicamente son estos dos, el GRIM SMPS más C y el GRIM SMPS más E. Eso de SMPS no es una denominación de GRIM, es una denominación que utilizan todas las casas que venden este tipo de equipos. Las siglas son Scanning Mobility Particle Sizer. O sea, el analizador de partículas por movilidad diferencial o algo así, no sé. El caso es que, pues la diferencia entre la C y la E consiste en que el que acaba en C utiliza un CPC y el que acaba en E utiliza un electrómetro de Faraday. Es decir, el SMPS más C utiliza un CPC y el SMPS más E utiliza un FCE, que es una copa de Faraday. Vamos a ver un poco las diferencias. Es decir, ¿cuál es el problema primero que se encontraron los que se dedicaban a desarrollar instrumentación para medir nanopartículas? Que las nanopartículas son demasiado pequeñas para la difracción de luz. Aquí ya no estamos hablando, por supuesto, de infrarrojo, ya estaríamos hablando de láser. Para hacer una medición de nanopartículas por láser, imposible, son demasiado pequeñas. Solución, una condensación de núcleo para hacerla más grande. ¿Cómo funciona esto?
Pues esto es el CPC, el contador de partículas condensadas. Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, pues nos entra las partículas mediante una bomba que hace que captemos las partículas. Puede ser del ambiente o puede ser de un equipamiento previo, de una instrumentación previa que nos las haya separado, después lo veremos. Entonces entran en un tanque que se llama el saturador, que está a 35 grados y al cual se le añade butanol, ¿vale? Entonces de aquí las partículas pasan a otro tanque que las condensa, las lleva a 10 grados centígrados. ¿Esto qué quiere decir? Que cada una de las partículas que han entrado aquí las vamos, entre comillas, a engordar. Entonces, cuando cada partícula de estas vaya engordada, entre comillas, con el butanol que hemos añadido aquí, pues ya tendrá un tamaño suficiente para que sea detectada con el láser, ¿vale? Es así de fácil. Es decir, solución para detectar partículas que son demasiado pequeñas para el láser. Vamos a engordarlas para que las pueda detectar el láser. Esa es la idea. Entonces, bueno, pues el CPC consiste en eso, en engordar las partículas, a base de hacer primero un calentamiento y añadirle butanol y después un enfriamiento. Y entonces estas partículas ya, insisto, entre comillas, porque no creo que sea un término muy académico, engordadas, estas partículas engrosadas, ya pueden ser detectadas mediante láser, porque ya tienen un tamaño suficientemente grande para que sean detectadas. ¿Vale? Claro, esto muy bonito, pero claro, yo aquí puedo contar nanopartículas, pero aquí nadie me dice una distribución por tamaños. Necesito algo que me las distribuya por tamaños. Vamos a ver cómo se hace. Entonces, ¿cuál es el segundo problema que tenemos? Pues el que os decía, cómo determinar el tamaño de la partícula. Ya sabemos cómo medirlas, pero no sabemos cómo determinar el tamaño. Entonces, lo que hay que hacer es hacerlas correr en una carrera que se diferencien y que las de más finas lleguen antes y las más gordas lleguen más tarde. Entonces, bueno, pues esto es lo que hace el DMA. El DMA puede usarse para medir la distribución del tamaño. Vale, bueno. ¿Cómo funciona un DMA? Un DMA es un aparato bastante complejo. Un aparato bastante complejo que a mí me lo han explicado muchas veces. Hay alguna cosa que yo aún no entiendo bien, pero bueno, más o menos creo que para transmitiros unas nociones básicas creo que es suficiente. El DMA es un equipo que lo que hace es a captar partículas del ambiente o de un generador de partículas, de donde queramos. Pasan a través del impactador. El impactador, si os suena, de cuando hablábamos del PPI, ¿qué es? Es un impactador inercial. ¿Qué hace este impactador? Lo que hace es seleccionar las partículas pequeñas. Nos quedamos con las nanos, olvidémonos de las micro, ¿vale? Entonces, lo que hace es, mediante una impactación inercial, selecciona las nano y se quedan con las micro, ¿vale? Cuando entramos ya dentro del DMA, del neutralizador, ya entran solo las nano. Entonces, aquí en el neutralizador tenemos una fuente de americio 241. A ver, el americio 241 es una fuente radiactiva. Y esto es uno de los problemas clásicos que ha tenido la medición de nanopartículas. Nosotros hemos vendido un equipo de estos en Zaragoza, en el Instituto de Nanociencias, y el problema es que hay que tener allí una licencia especial para la sala, porque el hecho de que lleve americio, pues ya una licencia especial para esa sala. Después, la persona que lo utiliza tiene que tener el curso del centro nuclear, de no sé qué. Bueno, es un bastante... ¿Perdona? Supervisor, sí, de instalaciones nucleares. Bueno, entonces hace que a nivel operativo, imaginaros para llevar este equipo a una empresa a medir partículas en la empresa, nanopartículas, es imposible totalmente, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo funciona este neutralizador? Este neutralizador lo que hace, a ver, este neutralizador, el americio 241, es un isótopo de una radiactividad bajísima. A ver, yo lo he tenido en la mano, no pasa nada. Lo que pasa es que las normas son las normas. Entonces, bueno, pues si hay una normativa que aunque sea un isótopo que prácticamente no emite nada, pues hay que tener unas condiciones especiales, pues las normas hay que respetarlas. Pero vamos, que nadie piense que hay que ir vestido de astronauta allí. No, eso es un isótopo que no pasa nada, absolutamente nada. Pero bueno, las normas son las normas y hay que respetarlas. Entonces, bueno, pues ¿qué hace este neutralizador? Bueno, este neutralizador lo que hace es crear una distribución de carga, es decir, lo que hace es que las partículas que pasan por aquí salen cargadas. No voy a explicar todo el proceso porque es un poco lioso, pero quedaros con la idea que salen cargadas. Entonces, cuando entran aquí hay una camisa de aire en esta columna y se crea un campo eléctrico. O sea, esta columna lo que hacemos es crear un campo eléctrico. A partir de ahí, lo que hacemos es ir variando el voltaje. Y entonces tendremos que acostumbrarnos que 44 voltajes igual a 44 tamaños. Entonces empiezan saliendo las más pequeñas y acaban saliendo las más grandes. Es decir, vamos variando el voltaje de poco voltaje a mucho voltaje y cada vez que cambiamos el voltaje, que son 44 veces,
sale un tamaño diferente. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ya salen, van directas al CPC. Y entonces salen en etapas diferentes. Evidentemente hay un software que nos lo gestiona todo y entonces en el CPC ya sabe que cuando entran, me lo estoy inventando, en el segundo 5 son las de 10 nanómetros, en el segundo 7 son las de 15 nanómetros, en el tal, lo que sea, ¿no? Insisto que me lo estoy inventando. Pero ya sabemos que en cada momento entra un tamaño diferente, porque el aparato lo hace automáticamente, va variando el voltaje y cada vez que varía el voltaje, ¡pum!, entra una partícula, un tipo de partículas diferentes en el CPC. Entonces esta es la manera de medir nanopartículas, ¿vale? A través del el DMA, que lo que hace es la separación mediante, primero, una carga, después una movilidad mediante un campo eléctrico y después aplicando unos voltajes para hacer la separación. Más o menos esta es la idea, tampoco tenemos que salir de aquí ingenieros electrónicos. Entonces hay diferentes tipos de DMA en función de la longitud, porque se pueden crear diferentes campos eléctricos y aplicar diferentes voltajes. Siempre serán 44, pero hay, por ejemplo, el más largo, que por ejemplo, 1000 voltios serían, 10.000 voltios, perdón, serían un tamaño ya micrométrico, 1083 nanómetros, y el inferior serían 5,8 voltios. Que serían 11 nanómetros. Y en el mediano, por ejemplo, 10.000 voltios serían 350 nanómetros y el tamaño pequeño serían 5,5 nanómetros. O sea, con este método podríamos llegar a partículas de 5,5 nanómetros. ¿Vale? Entonces, bueno, no voy a entretenerme mucho porque vamos mal de tiempo, pero bueno, que sepáis eso, que esto es el CPC y que llegamos a partículas de 4,5, rango de concentración nos permite bastante rango de concentración. Y bueno, pues eso en general es bastante fácil de usar y sobre todo todas las correcciones que haya que hacer, que hay que hacer muchas correcciones, las hace el software directamente. Bueno, el equipo completo sería esto, el SMPS+C que veis aquí, digamos, esto sería, esto de aquí sería el CPC, esto me parece que es la bomba que hace que entren las partículas dentro del CPC y esto sería el DMA con la fuente radiactiva. Esto sería más o menos el esquema. La alternativa es la copa de Faraday. Insisto que no voy a enrollarme, simplemente que sepáis que la diferencia entre la copa de Faraday y el CPC es que en la copa de Faraday no entran partículas, entran impulsos de corriente. Es decir, los 44 tamaños, o sea, el DMA es exactamente igual, los 44 tamaños que tenemos a la hora de separar, lo que hacen es generar una intensidad cada uno. Entonces, lo que mide un electrómetro de Faraday es intensidad, amperios. ¿Vale? Entonces, en cada momento, yo sé que me vuelvo al ejemplo de antes, que no está bien puesto porque no me acuerdo bien, pero vamos, que en el segundo tal, entra las partículas de tanto tamaño. Bueno, pues ya pues medimos los amperios que generan esas partículas y ya sabemos el número de partículas que había en ese tamaño concreto. Aplicamos los 44 voltajes y tenemos 44 tamaños de partículas diferentes. Esa es la idea, más o menos, del electrómetro de Faraday. Tiene algunas ventajas del electrómetro de Faraday, sobre todo que es el método oficial, es decir, la referencia oficial. ¿Qué quiere decir esto? Que yo cuando quiero calibrar un CPC lo tengo que hacer contra un Faraday, porque es el método aceptado internacionalmente. No voy a enrollarme más. Algunas diferencias entre el SMPSC y el Faraday. El que más se vende es el CPC porque bueno, pues llega a concentraciones más altas. Se puede utilizar solo el CPC, cosa que aquí, si no tenemos un DMA, no sirve para nada, porque claro, si solo medimos impulsos, no medimos partículas, pues claro, si ahí no entran partículas, con lo cual no podemos utilizarlo solo. En cambio, el CPC sí que se puede utilizar solo, sin el DMA. No tendremos información de distribución, pero tendremos partículas totales. Entonces, ¿qué mejora se hizo en el 2013? El ADBD, el Aerosol Neutralizer. ¿Esta mejora qué significó? Pues significó la eliminación de la fuente radiactiva. Es decir, el equipo que hay ahora, que es el mismo, exactamente el mismo, ha cambiado la fuente radiactiva. Entonces, ahora para ionizar, para cargar las partículas, ya no se necesita una fuente radiactiva, sino que se necesita este equipo que es el esta pieza o este accesorio que es el ADBD, que es una fuente de plasma. Entonces, tampoco voy a entrar en el detalle, pero que sepáis que las partículas ya no necesitan una fuente radiactiva, con lo cual me eliminan un obstáculo muy importante que yo tenía para poder ir a medir partículas en empresas o sacarlo del laboratorio, vamos, porque la verdad es que estaba bastante limitado el tema de la fuente radiactiva.
Con esto yo por lo menos ya lo puedo sacar, ¿vale? Incluso se han hecho algunos testeos, por ejemplo, estos serían partículas de 310 nanómetros y veis que la curva de bueno, el máximo sale aquí en los 310 más o menos, entonces la curva de la fuente radiactiva y del ADBD es prácticamente clavada, o sea que los resultados son muy buenos. Lo mismo se ha hecho, por ejemplo, estos serían partículas de cloruro sódico, es uno de los patrones que se utiliza. Y también salen las curvas clavadas, de hacer una curva con fuente radiactiva, hacerla con plasma. Entonces, vamos a hacer otra mejora, voy un poquito rápido ya. La del 2014. Claro, ¿cuál es el problema que teníamos hasta entonces? Pues la movilidad, efectivamente. No de las partículas, sino del aparato. Entonces, la movilidad significaba que aunque fuese sin fuente radiactiva, teníamos un trasto de 135 kilos. Si sumábamos lo que os he explicado, la bomba, el CPC, el DMA, lo queríamos poner en un armario, lo podríamos poner bonito, una sonda, y si encima le queríamos meter también el espectrómetro para hacer ya el full range, para hacer micro y nano, pues vamos, teníamos un trasto importante de 135 kilos. Entonces se ha desarrollado este equipo, que no lleva fuente radiactiva, está un poquito más limitado que el trasto grande, por eso le digo, no, quiero explicaros también el trasto grande, entre comillas, porque tiene cosas que no tiene este, pero este es el nuevo mini brass, que este ya nos permite pues llevarlo a cualquier sitio, porque estamos hablando de un equipo que pesa 7,5 kilos, no estamos hablando de una cosa muy grande. Es un poco más grande que este, pero el esquema es el mismo. Todo lo que os he explicado para aquí, con tarjeta SD, Bluetooth, funciona con tablet, etcétera, todo igual. El rango de medición es un poquito más limitado que los métodos tradicionales, claro, pero aquí en un mismo aparato tenemos nano y micro, tenemos todo, va desde 10 nanómetros a 25 micras. 42 canales de tamaños, es decir, tenemos 32 de micro y 10 de nano. El tiempo de resolución, 60 segundos para un scan, porque ahora veremos cómo funciona, pero 60 segundos es lo que tarda hacer un escaneo de nanopartículas. Opera bajo Windows, por supuesto, memoria flash USB, bueno, control remoto mediante Bluetooth, batería 12 horas, evidentemente no tiene fuente radiactiva. Bueno, como no quiero dejar a Carlos y a Fernando sin tiempo, no os voy a explicar el fundamento, pero que sepáis, no voy a explicar a fondo el fundamento de este método, pero que sepáis que la parte de nanopartículas se haría con un nanosizer, y la parte de micropartículas, ahora os explicaré en 2 segundos lo que es un nanosizer, y la parte de micropartículas se haría con un espectrómetro como el que he explicado antes de láser, ¿vale? Entonces, el nanosizer, que es la novedad, tiene 3 partes. Una que es el cargador de partículas, os suena, lo que hacíamos con el DMA, pues hay una parte que es el difusor de carga unipolar que lo que hace es cargar las partículas. Hay otra parte que lo que hace es moverlas, siempre lo mismo. Primero las cargamos, después las movemos a través de un campo eléctrico y después las detectamos, y en este caso el detector, que es la tercera fase, es un electrómetro de Faraday. Es decir, tenemos, por un lado, las cargamos con una corona unipolar, no sé qué, tal, no voy a explicarlo. Por otro lado, las hacemos mover en un campo eléctrico y por otro lado las detectamos con un electrómetro de Faraday. Y todo eso lo tenemos en un tamaño, incluido el microparticular láser, de 7,5 kilos. ¿Vale? Entonces sería esto. Bueno, ventajas, bueno, pues tiene muchas ventajas, pero, bueno, pues sobre todo la diferencia de tamaño, etcétera. Bueno, el SMPS solo es para nano, aunque se le podría acoplar también un micro. Tiene bueno, es método de referencia para medir nanopartículas, sistema de muy alta precisión. Este no tiene tanta precisión, pero fijaros que esto es el mismo ambiente que se estuvo midiendo en paralelo con el mini brass y con un SMPS, ¿vale? Fijaros que con el mini brass lo que se hacía era, salían 10 tamaños de nano y el resto eran de micro, ¿vale? Bueno, pues lo que se hace normalmente es, que se puede hacer, lo hace Grimm evidentemente, esto lo que hace es ajustar, cuando lo calibramos lo ajustamos a un SMPS con fuente radiactiva, con lo cual corregimos, o sea, cuando lo enviamos a calibrar, lo que hacemos es ajustar la curva del nano a una fuente radiactiva, con lo cual el método es bueno, porque si tuviese alguna deficiencia la corregirían al calibrarlo, ¿vale? Estos factores de corrección se guardan en un software y después cuando se envía la segunda vez pues ya se parte de esos factores. Estos son algunos pantallazos que he sacado que se puede medir, bueno, pues lo mismo que antes, valores de PM, claro, porque el equipo es, la parte micro es igual que la anterior, pero fijaros que aquí empezaríamos, a ver dónde está, no quería.
Aquí la distribución, fijaros que aquí empieza en 10 nanómetros, ¿eh? Y va hasta 1000 nanómetros. ¿Vale? Solo en 2 palabras os explico el tema del muestreo de nanopartículas, porque hay un método que también está desarrollado por una universidad de California, bueno, también no, está desarrollado por un investigador de... ¿Alguien le suena? Bueno, el método este, que es el SUTAS, está desarrollado por un doctor que se llama SUTAS, que trabaja en la Universidad de California y bueno, pues lo ha desarrollado para SKC. Entonces es un impactador de cascada que tiene varias etapas. Aquí, cuando hablamos de impactación, vuelvo otra vez a decir lo mismo, no estamos hablando de filtros de diferentes poros que van pasando las partículas a través de los poros y vamos cogiendo diferentes etapas. No, estamos hablando de lo mismo que antes. Estamos hablando de que se hacen por impactación inercial, es decir, no pasan a través del filtro, sino que lo rodean y se van al estado siguiente. Entonces, las más grandes se irán depositando en los filtros superiores y las más pequeñas pues en los filtros inferiores. El filtro final está pensado para recoger partículas por debajo de 0,25 micras. Por lo tanto, estos son nanopartículas, porque son todas las partículas inferiores de 250 nanómetros. Claro, después hay que tener una balanza que me pueda pesar esto. Pero esto sería un método de muestreo que me permitiría muestrear este tipo de nanopartículas, ¿vale? Y funciona a 9 litros. Necesitaríamos una bomba que funcionase a 9 litros, pero con esto podríamos hacer digamos, un muestreo de nanopartículas. Y con esto acabamos. Os agradezco mucho vuestra asistencia y daros las gracias por haber venido. ¿Vale?